Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo por Instagram, por Facebook y por YouTube. El tema de hoy, pues que les voy a presentar es cómo vencer el sufrimiento y para eso vamos a iniciar con una oración. Eh, Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, Señor, te pedimos que nos ilumines con el Espíritu Santo para poder entender este tema. Que podamos aferrarnos a las promesas que ahorita vamos a mostrar para aquellas personas que están pasando por un momento difícil, Señor. Que ellas se den cuenta que tú eres la luz en la oscuridad y que tú eres la única manera que los puede ayudar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para iniciar, les traigo un tema que es de romper el silencio. Hay muchas personas que están sufriendo en silencio y vamos a ver cómo la Biblia puede apoyar este asunto. La Biblia habla sobre aquellas personas que practican violencia y para eso voy a leer Proverbios 3 del 31 al 33 que dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Este pasaje bíblico nos explica pues que Jesús y Dios abominan al perverso. Y pues la palabra abominación es muy fuerte y pues que ninguno quiere ser abominado por Dios, ya que estas características no forman parte de los principios del reino. Voy a tocar unas pues diferentes violencias o abusos que pueden sufrir las personas. Vamos a empezar por la violencia conyugal. Primero de Pedro 3:7 nos dice esto. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Acá Dios nos está mostrando que la mujer no es un objeto sexual ni ninguna de esas cosas que la mayoría de la gente piensa y que la mujer no es algo para estar sometiendo, que también Dios nos explica que en el amor no hay ningún tipo de violencia. Ser cabeza del hogar no significa dominar, significa tratar con respeto a la esposa y con dignidad. Muchas mujeres han sido silenciadas, están sufriendo en silencio, ya sea por un maltrato físico, psicológico o sexual. Y la Biblia está en contra de todas estas prácticas. También hablamos sobre el abuso hacia los menores. Mateo 18:6 nos dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Cuántas personas inocentes sufren? Y tenemos que analizar que tanto el agresor como la víctima necesitan ser ayudados psicológicamente. En medio del dolor y del sufrimiento surge un rayo de esperanza. Gracias a Dios. Mami, ¿puedes intervenir? Bueno, muy buenas noches a todos. Queremos
tocar este espacio, los padres, y por eso decidí intervenir para hablar en primera persona. Y como padres tenemos una gran responsabilidad referente a esas señales de evidencia de violencia sexual infantil. Cómo nosotros los padres podemos determinar a través de qué comportamientos nuestros hijos pueden estar siendo abusados sexualmente. Tengamos presente sus comportamientos. Muchos de estos niños se inhiben, se vuelven niños con miedo, niños que si antes eran muy abiertos, muy espontáneos, entonces a través del abuso ellos se esconden, ellos se encierran. Esa timidez se manifiesta en cada uno de ellos. También existe aquellos niños que utilizan un lenguaje ya sexualizado. Entonces, eso es una de las alarmas que como padres de familia debemos tener presente. O aquellos que son hiperactivos. Entonces, no saben de qué manera manifestar lo que les está pasando. Entonces, se convierten en esos niños inquietos y son señales que debemos tener presente. Una muy importante también, usan doble ropa interior. El niño que está siendo abusado sexualmente empieza a usar doble ropa interior. Es un niño que no disfruta ya su baño. En el momento de su higiene personal es un niño que no está disfrutando el baño por lo mismo. Como también hay niños que se manifiestan con conductas de vestirse de manera más destapada. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa evidencia de esos comportamientos. Se presentan trastornos en el sueño, se presentan también trastornos a nivel alimenticio. En cuanto a su rendimiento académico, se ve disminuido este rendimiento académico. Además de eso, quiero hablar de una población muy vulnerable. Todos nuestros niños son vulnerables, pero existen unas edades donde ellos son más vulnerables, ¿sí? De acuerdo a los estudios que hay en psicología clínica y todos los trabajadores sociales que se han reunido, educadores también, a entender el comportamiento de ellos entre los 6 y los 8 años de edad. Son las edades más vulnerables para ser abusados sexualmente. Pero quiero tocar una población que no puede ser desconocida para nosotros, y es la población que está en condición de discapacidad, todos nuestros niños que están en condición de discapacidad. ¿Cómo a través de la condición, de esa condición, podemos nosotros los padres o quienes los tengan en este momento conocer si su hijo no habla, a través de qué lenguaje él se puede comunicar, de los dibujos, porque todos el lenguaje no va a ser verbal en el caso de aquellos niños que no hablen y tengan alguna dificultad para hablar? Entonces, como padres, por favor, vean el comportamiento de sus hijos, porque esto es una población supremamente frágil, supremamente vulnerable. Entonces, tener presente el comportamiento, lenguaje corporal, lenguaje no verbal de nuestros hijos, de sus hijos en esas condiciones especiales de discapacidad, tenerlas por favor presente. Hay niños que desafortunadamente no se sienten que son creídos, o sea, creídos en el sentido en que si yo digo algo, mi mamá, mi papá no me va a creer, mi abuela no me va a creer, en el caso de los niños que viven con los abuelos, no se sienten escuchados, no se sienten amados. Eh, Hay niños que tristemente se convierten en pasivos complacientes, se atemorizan tanto por las amenazas que genera el agresor y no hablan porque no van a ser escuchados, no hablan por temor a esas amenazas. Entonces debemos tener presente todos esos comportamientos, a cargo de quién están nuestros hijos. Yo sé que hay muchos padres de familia que deben dejar sus hijos al cuidado de muchas personas, pero tenemos que nosotros
facilitarles un entorno seguro. Es nuestra responsabilidad como padres facilitarles ese entorno seguro. El proceso de educación es importante en nuestros hijos, que nuestros hijos tengan la capacidad de identificar las emociones. Fácilmente ellos aprenderán a conocer y a expresar lo que ellos viven, si les agrada, si les molesta algo, si les genera tristeza algo. Es muy importante que ellos aprendan a expresar sus emociones y de esta manera fortalecen esa parte conductual en el momento de que intenten ser abusados, entonces ellos pueden decir no. En la primera infancia es deber de nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos a identificar las partes del cuerpo, ese autoconocimiento, que hay partes del cuerpo que no son tan íntimas como otras, ¿sí? Por ejemplo, si alguien toca su mano o si alguien hace una caricia quizás en la cabecita, entonces, tener ese apoyo, ¿sí? Y ese seguimiento a nuestros hijos para que ellos aprendan ese autorreconocimiento de todas sus partes del cuerpo. Tenemos que aprender a utilizar términos apropiados en el momento de enseñar a nuestros hijos y en la segunda infancia, pues también que ellos aprendan a identificar esas personas que le generan incomodidad, que las aprendan a identificar y que también nosotros como padres los escuchemos. Entonces, como padres debemos reforzar aspectos como el autoestima, la valoración, comunicación asertiva, generar confianza. Ese rol entre padres tenemos que reforzarlo muchísimo. Un niño, papás, un niño nunca miente. Si un niño denuncia agresión, abuso sexual, créanle, pues ellos se van a sentir respaldados. Primero, protejámoslo a él. El haber roto ese silencio, el haber tenido la capacidad de romper ese silencio, lo hace a él más vulnerable, pero lo respalda a él nuestra protección. Ir a denunciar ese abuso sexual es parte de la cura del proceso de la marca que deja pues el abuso sexual psicológico en el niño. Ir a denunciar como padres realmente hace parte de la cura, pero también desafortunadamente encontramos los casos de aquellos papás que se niegan ante el abuso. Eso es lo más doloroso para un niño, sentirse no escuchado, sentirse que nadie le cree la situación que le está pasando. Entonces, aprendamos los episodios, en esas situaciones donde los niños no son respaldados por esos papás. Entonces ellos aprenden a vivir solos, ¿no? Tristemente con ese abuso, con esa violencia sexual. Se convierten también en futuros agresores, tienen un perfil también de convertirse en futuros agresores o también pueden revertir el cambio en el momento de ser padres al futuro, pues no quieren cometer los mismos errores que cometieron sus padres con ellos, ¿no? En la adultez, en el momento de ser padres. Entonces, ellos deciden hacer lo contrario. Pero aquí quiero recalcar un punto muy importante y es que como padres tenemos que prevenir, tenemos que educar. Es lo más importante. No podemos permitir que se llegue al abuso, a la violencia sexual infantil. Entonces, la educación y la prevención es muy importante, juegan un papel muy importante. Entonces, dejemos de ser padres indiferentes ante tales comportamientos de nuestros hijos y cuidado con el lenguaje no verbal. Les recuerdo muy bien, los niños se comunican a través de voz, entonces tenemos que hacerlo de buena manera. ¿Cómo se recupera un niño abusado? Integral, tiene un apoyo integral, primero de la familia, segundo de todo el equipo interdisciplinario, quienes actúan como profesionales encargados para manejar todos estos procesos. Eh, También es muy importante que la familia aprenda a reaccionar de manera asertiva. Es muy importante, no de manera violenta. El primer auxilio que damos los padres es el que ellos no se sientan culpables.
Ese es el primer auxilio. Decirle a nuestros hijos, te estoy escuchando, te estoy creyendo, estoy aquí para protegerte. No eres culpable de la situación que pasó, pues no tenías el control de esta situación. Vamos a ir juntos a denunciar lo que te pasó y vamos a trabajar. Escúchenme muy bien, papás. Decirle a nuestros hijos, vamos a trabajar desde la parte espiritual. Y el niño, créame, el joven, la joven, va a ser plenamente restaurado. Entonces, nuestros padres, nosotros como padres tenemos que educarnos, nosotros tenemos que hablar este tema en familia, de la violencia sexual, que no sea un tabú. Tenemos que hablar con nuestros hijos que son vulnerables a estos actos. Entonces tenemos que empoderar a nuestros hijos con estos temas, que se fortalezcan nuestra comunicación y que sea una comunicación asertiva. Entonces, estar atentos a las señales, no olvidemos a estas señales como recomendación, que ellos se sientan que están apoyados y que les van a creer. Entonces, quería tener esta corta intervención y no olvidemos que a través de Dios, pues ellos van a conseguir plenamente esa restauración y a través de Dios, pues nosotros como padres también vamos a conseguir esa ayuda. Entonces, educación y prevención para no llegar a esto. Gracias, mami, por la información que nos acabas de dar. Y bueno, para continuar, Valen ahora puede decir las promesas que le pedí. Claro que sí, Ashley. Bueno, hay varias promesas. La primera la encontramos en Salmo 34:18 y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También Romanos 5:3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Salmos 34:19, que también nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y finalmente, 2 Corintios 4:17, que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, gracias, Valen. Qué lindas estas promesas que nos da Dios. Él conoce tus heridas, pero un día tus lágrimas serán secadas para siempre. Mas hoy tú puedes ser abrazada por las promesas de Dios. Aférrate a estas cosas que Dios no te va a dejar dado porque Él entiende tu sufrimiento. Acuérdate que Él vino a este mundo y sufrió en carne y hueso todas las maldades que este mundo perverso puede hacer. Ahora, ahora voy a compartir pantalla. Ahí ven. Sí, Ashley, súper. Listo. ¿Cómo vencer el sufrimiento? Pues el versículo inicial que traigo es, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Bueno, para iniciar, voy a decir como introducción que cuando pasamos por circunstancias difíciles, ya sea perder a un familiar, eh, estar pasando, padeciendo una enfermedad o cualquier tipo de sufrimiento, el primer pensamiento que solemos tener es ¿por qué a mí? O pensamos que es un castigo de Dios,
pensamos que lo que nos pasa es debido a las acciones que hacemos, o bueno, como lo llamamos mucho, que es karma. Sin embargo, primero de Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Este texto bíblico demuestra que todos pasaremos por dolor, incluso las mejores familias pasan por esto. Lo que los fortalece es la presencia de Dios. Las tinieblas no tienen efecto sobre la luz. También los hijos de Dios sufren. La gran verdad es que ser cristiano no es estar blindado del dolor, es una lucha constante y pues quien es fiel a Dios también sufre muchas cosas. El sufrimiento es inevitable. Todos pasamos por las tinieblas. Dios no evita las catástrofes, pero sí ofrece protección, seguridad y amor. El sufrimiento, en vez de alejarte de Dios, debe más bien acercarte porque esto es una prueba de fe. Primera de Pedro 2, 18 al 21 nos dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque así como sufres, como Cristo sufrió un día, también tendrás la alegría y la gloria que Él tuvo. Y estamos hablando de la eternidad. Las dificultades pulen nuestro carácter. Dios no tiene la intención de hacernos daño. Cuando algún problema llega a nuestra vida, al contrario, cuando Él permite un problema es porque Él sabe que aprenderemos alguna cosa de allí. Todo tiene un propósito en esta vida. La vida es una experiencia. Es más fácil que aprendamos de las cosas malas porque esas lecciones quedan más arraigadas en nuestra mente y entendimiento. También voy a decir 5 propósitos que tiene Dios con nosotros en medio de las dificultades. La primera es que nos ayudan a moldear un carácter piadoso. Nos permiten ver que nosotros somos frágiles, que nuestra vida necesita cambios y que Dios quiere enseñarnos a que nos gocemos en medio de la dificultad. Santiago 1 del 2 al 4 nos dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas deben ser consideradas con suma inteligencia. Son elementos que contribuyen a nuestro crecimiento. No la veamos como obstáculos que impidan nuestra felicidad, sino que nos preparan para el disfrute de esa felicidad en la eternidad. Hoy Dios te está diciendo que afrontes los problemas con tranquilidad. Dios sabe lo que es mejor para ti, confía en Él. La segunda es, Dios permite los problemas para limpiarte de impurezas. Primera de Pedro 3, del 6 al 7 nos dice, por lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra prueba de fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los problemas tienen de parte de Dios el propósito de pulirnos y santificarnos. Qué lindo lo que Dios nos permite darnos cuenta en medio de las dificultades.
El tercer propósito es que Dios quiere que a través de ellas nuestra fe crezca. Segunda de Corintios 1:9 nos dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Por eso aquellos que están sufriendo no tienen por qué temer, porque si han creído en Dios y se han arrepentido, serán restaurados el día que Cristo venga en gloria y majestad. No hay problema que no se pueda remediar para Dios, así que entrégate y confía en Él. Los problemas aumentan nuestra fe. También las dificultades, aunque no crean, pueden servir para consolar a otros. Segunda de Corintios 1:4 nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando sufrimos, lo que hemos aprendido nos da una lección, una experiencia que puede ayudar a consolar a otros. Si hemos perdido un hijo, si padecemos por una enfermedad, si un familiar padece por una enfermedad, o si sabemos de la historia de algún cercano que ha sufrido abuso o si somos víctimas de ese abuso, podemos consolar a otras familias que también han pasado por lo mismo y aconsejarlos diciéndoles las promesas que Dios nos ofrece en la Biblia. El quinto propósito de las dificultades es parecernos a Cristo. Segunda de Corintios 4, del 7 al 11, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Bueno, para continuar, el sufrimiento permite que la vida de Cristo, que estuvo llena de dolor, pero así también de victorias, se manifieste en nosotros. Este pasaje bíblico nos enseña que en una vida cristiana no es la ausencia de dolor, sino el parecernos más a Cristo. Ahora bien, más que encontrar una razón de la causa del sufrimiento o su origen, debemos enfocarnos en cómo afrontar, en cómo vencer el sufrimiento. Se dice que para enfrentar el dolor, el primer requisito es tener una actitud positiva ante la vida. ¿Qué hacer para construir una actitud de esperanza y encontrar alivio en los momentos de angustia? El primer paso es aceptar las cosas que no se pueden cambiar por más difíciles que sean. El segundo paso es entrega tu vida y la de tu familia al cuidado de Dios. Como lo hemos dicho a lo largo pues, de esta lección, el sufrimiento en la vida es inevitable, pero permanecer en él y como víctima es decisión tuya y opcional. Por eso Dios nos dio el libre albedrío. Y el tercer paso es, no debes permanecer prisionero de tu angustia. Más bien permanece a los pies de Cristo, que Él te ayudará a seguir adelante. Ahora, para terminar, tienes que invertir tiempo en la oración porque Dios es la luz que necesitas para tu vida. Él es la luz en medio de la oscuridad. Ahora bien, ¿permitirás que Dios sea esa luz en tu vida? Es decisión tuya. Y bueno, vamos a finalizar con una oración.
Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, te pedimos que este mensaje que he dado llegue a los corazones de muchas personas o muchas familias que están sufriendo, Señor. Que ellas tomen en cuenta las promesas que les dice, Señor, y que puedan salir de esa oscuridad en la que se están manteniendo y encuentren la luz que eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.